Se despierta la ciudad, dice Vicentico por ahí, pero se tiene que despertar de la siesta, porque estamos despiertos hace un montón de rato y siempre me gusta enganchar, porque como la música es el azar y en este programa tenemos un estilo, pero no una planificación para que cierta entrevista tenga la canción antes, pero se despierta la ciudad. Yo creo que está bueno porque vamos a despertar un montón de gente con el tema que vamos a estar conversando ahora. Nos acompaña Jimena Fernández, directora, ejerciendo la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y hoy se reunieron en el Instituto de Formación Docente, aquí en Minas, con la región con actores de La Valleja, Maldonado, Rocha y 33, por el Mecanismo Nacional de Prevención. Y estuvimos hablando el Sistema Nacional de Prevención de Infancias, Adolescencias de esta región. Y estuvimos hablando fuera de aire un ratito, porque deben ser los primeros invitados que me llegan antes. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar un ratito previamente, porque también nos genera mucha curiosidad. Y hay un tema que quienes están del otro lado y nos conocen, saben que hacemos radio muy descontracturado y nos atrevemos a preguntar lo incorrecto o desde el profundo desconocimiento para poder ilustrarnos. Y eso me parece que estuvo lindo en la charla previa porque dejamos claras esas reglas. Primero me gustaría que nos hagas una breve reseña, ya me salí de tema, ¿no? De qué se trata la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque uno lo ve como algo, como un derecho fundamental, pero ¿cuál es el rol de la institución? Y de ahí, después de una breve descripción, nos metemos en el tema por el cual están en la ciudad de Minas. Bienvenida, Jimena, qué placer tenerte por acá. Hola, muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando. A ver, los objetivos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Básicamente es un tema de velar por la protección de los derechos humanos de las personas frente al Estado. Velar cómo, o sea, si pueden venir o escribirnos a la Defensoría del Pueblo o llamar a 1948 cuando ustedes están en una situación que les parece que un derecho les fue vulnerado dentro del Estado, uno de sus derechos humanos básicos. Pero también hacemos acciones que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos. Eso refiere, por ejemplo, hacemos capacitaciones, o en nuestra página web ustedes encuentran muchos cursos que son gratuitos, que tienen que ver con el tema de derechos humanos, o capacitamos funcionarios públicos que trabajan directamente, entonces para claro, que sepan reconocer posibles vulneraciones que ellos las hacen hasta no voluntariamente. Sí, claro, claro. Y después, dentro del Mecanismo Nacional de Prevención, dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, existe un área que fue creada al mismo tiempo que la propia institución, que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención, o en su nombre completo, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esto viene de Naciones Unidas, la creación de este mecanismo, y trabaja con una metodología que es la siguiente. Primero, trabaja en lo que se llaman instituciones donde se vive bajo encierro. De encierro se tiene que definir. Hablamos de encierro no solo de cárceles, claro, y ahí trabajamos en común con el comisionado parlamentario, sino también hablamos de penal juvenil, trabajamos con INISA, trabajamos con las instituciones psiquiátricas, estamos empezando con lo que llaman los LPN, o sea, allí donde están los adultos mayores, y también trabajamos con lo que son los centros 24 horas de INAU, claro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hoy nos trae a esta ciudad. Es decir, nosotros desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en esto que hacemos, que es visitar los centros de INAU sin previo aviso, y hacemos una serie de visitas sin previo aviso, y ahí vemos dónde están las dificultades, ¿de acuerdo? De acuerdo a una metodología que está preestablecida. Ahora lo que estamos haciendo es, por regiones, poner al día nuestros informes de cuál es la situación. Nosotros lo habíamos hecho hace 10 años, ahora lo volvemos a hacer. Eso es un proyecto que llamamos Panorama de las Infancias y Adolescencias, y que lo hacemos con financiamiento de UNICEF, ¿de acuerdo? Que es nuestro socio en esto. Entonces, en eso de Panorama de las Infancias y de las Adolescencias, el primer informe que hicimos es el que tiene que ver con la región es decir, los departamentos de La Valleja, Maldonado, Rocha y 33. Y ahora, en este momento, justamente estamos reunidos acá, en Minas, con personas de las departamentales de INAU, de estos departamentos, pero no solo de INAU. También, y era justamente una de las cosas que estábamos hablando antes fuera de antena, también tenemos personas del Ministerio de Salud Pública, de ACE, del Ministerio del Interior, de la ANEP. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que
sean cuales sean, tanto las cosas que están funcionando bien dentro de los centros como aquellas que son todavía desafíos, no son solo un tema de INAU, sino son temas de todas aquellas instituciones del Estado que llegan al adolescente o al niño desde algún ángulo. Claro. El centro educativo tiene mucho que ver, la salud tiene mucho que ver. Entonces, nuestra idea hoy es juntarnos con todos ellos, desde eso, partiendo de la base que el informe que tenemos escrito es por ahora en cierta manera un borrador, claro, el cual va a ser corregido escuchando a la gente del territorio. Es decir, a la gente del territorio vamos a decir, mira, las conclusiones a las que nosotros llegamos son estas. ¿Te parece sensata? ¿Es lo mismo que tú ves en el territorio? ¿O tú pondrías un acento diferente? Como para poder llegar a lo más cerca posible de lo que es la realidad. Claro. Y a partir de ahí poder hacer recomendaciones que tengan el máximo posible de sentido y de aplicabilidad. ¿Esas recomendaciones tienen un paralelismo con un instructivo, lo que sería para futuro? Porque yo acá veo que hay un montón de cosas transversales a el niño internado en el INAU, y yo si uso palabras incorrectas me corriges. No, está bien. Porque tú lo decías fuera de aire, que cuando un chico es institucionalizado es porque se le vulneró algún derecho. Claro. Por algo va ahí. No es cuestión de que cae por el azar. Entonces, a partir de ahí, desde mi punto de vista, hay un cambio en la vida de ese niño, de esa niña, ese adolescente, que trasciende todo, desde el desarraigo, por si es de una localidad pequeña y termina en la ciudad capital, desde el cambio de institución educativa, porque le queda muy distinto de donde residía a la institución donde va a radicar. Entonces, mismo a veces cuando familias sin ningún problema se mudan, generan en los niños un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño ya entra vulnerado de un montón de cosas más, ¿con qué se encuentra? Porque tampoco acá quiero cargar tintas con los funcionarios, las personas que están a cargo, lógico, porque pueden ser educadores o no, pero me surgen esas preguntas. Claro. ¿Qué sucede y cómo se genera ese de vuelta para generar ese instructivo, que es lo que yo saco en conclusión de todo lo que tú dijiste? Claro. Sí, bueno, a ver, en línea con lo que tú decís, cuando un niño, niña, un adolescente llega a un centro 24 horas del INAU, es porque atrás hubo una decisión administrativa o judicial, claro, de separarlo y pues llevarlo al INAU. ¿Por qué? Seguramente porque está en una situación de vulnerabilidad, claro, importante. Claro. O sea, no estamos hablando de los jóvenes que están en INISA, o sea, no estamos hablando de gente que, digamos, está con una medida socioeducativa, estamos, claro, hablando de niños cuyos derechos fueron vulnerados. Ya vienen con un bagaje de vulnerabilidad importante. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a los centros? Y tal vez sin ningún grado de responsabilidad, porque en definitiva son víctimas de tal vez no, son víctimas, exactamente. O sea, la circunstancia hace que el grado de vulneración de sus derechos sea tal que los tienen que sacar del medio familiar y ponerlos bajo protección del INAU. Entonces, nosotros, nuestro rol en esto de prevenir es, bueno, ya se trata de jóvenes o de niños, niñas que ya vienen con un bagaje de vulnerabilidad que es alto. Bueno, nos tenemos que asegurar que la institución o la institucionalidad o el Estado en general no multiplique, claro, esa vulneración, porque está para proteger justamente. Es el mecanismo, es la protección lo que tiene que dar el INAU. Entonces nosotros, en cierta manera, en esta metodología que aplicamos, vemos ciertos derechos, ¿de acuerdo? Y cuántos están cumpliendo o no. Entonces hablamos de un nivel de vida adecuado, hablamos de las condiciones materiales, la infraestructura, etcétera. Hablamos de todo lo que tiene que ver con educación, salud, el derecho a ser escuchado, el derecho a estar libre de violencia. Es cuando voy a toser. Sí. No hay problema. Entonces, al revisar eso, denme un segundito. Sí, le dejamos tomar agua a Jimena porque calculo que ha hablado todo el día y no es fácil para quien le toque disertar y estar intercambiando, no lastimar la garganta. Y el clima tampoco ayuda. No, ¿qué va a ayudar? Yo apagué un poco el aire porque estaba fuerte, Vine duro de frío y está bastante fuerte. Bueno, entonces le decía, nosotros revisamos esas cosas. Al revisar esas cosas para esta zona, que es la zona este, vemos que hay dentro de los centros 24 horas, pero donde también tienen que ver la ANEP, tiene que ver el Ministerio del Interior, tiene que ver el Ministerio de Salud Pública. Vemos que hay algunos procesos que están bien y otros procesos que son desafiantes, que todavía tienen que mejorar. Por ejemplo, si hablamos de las condiciones de atención, ahí lo que vemos es que dentro del INAU
existe un crecimiento que ya viene de hace muchos años, pero que no para, de la cantidad de ingresos. Entonces, hay más niñas, niños y adolescentes dentro de los centros 24 horas del INAU. Pero no hay más recursos técnicos, entonces, o más recursos técnicos adecuados. Entonces, esto hace que la condición de atención, por definición, no sea la mejor, porque tú tienes más niños y la misma cantidad de técnicos. O sea, te interrumpo y discúlpame que te interrumpa, porque no solamente en estos casos se requiere de recursos humanos, también otro tipo de recursos, o el recurso técnico solamente se trata a las personas que van a estar a cargo de todos esos chiquilines. No, por un lado tenés las personas, y ahí es donde hay un debe, porque todavía, porque tenés muchos niños. Después lo que son lo que vendría a ser las condiciones materiales, que es lo otro, ese aspecto está bien. O sea, lo que tiene que ver con la infraestructura mejoró mucho en la región. Quedan todavía espacios, sobre todo lo que son lo que se llama espacios de convivencia, o sea, donde están juntos, ahí todavía tiene que haber adecuaciones, pero mejoró. Y también lo que es la alimentación y lo que es la vestimenta está correcto. Pero, o sea, el primer punto a mejorar vendría por el lado de la cantidad de niños que entran y la relación con los equipos técnicos. Un punto a subrayar como bueno, o mejorando, porque bueno, perfectible por supuesto, mejorando las condiciones materiales. Y después, otros 2 puntos para señalar como buenos en lo general son el acceso a la educación y el acceso a la salud. Es decir, los niños, niñas y adolescentes que están en los centros 24 horas de INAU de la región acceden a la educación y acceden a la salud. Pero, porque siempre hay un pero, ahí viene lo que hay que mejorar. Cuando hablamos de acceso a la salud, es a la salud general. Pero si hablamos de salud mental o si hablamos de tratamientos por tema drogas, ahí se complica. El acceso es mucho menor o hay problemas en lo que tiene que ver con acceso a especialistas. Entonces ahí entran otros actores como puede ser ACE. Claro. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con la educación. Es decir, todos acceden a la educación formal, ¿de acuerdo? Pero hay temas que tienen que ver con el ausentismo o con el abandono, y bueno, eso tiene que ser trabajado desde otra perspectiva, y ahí también queda por hacer. También dentro de lo que son desafíos están lo que se llama, se empiezan a notar, a ver, más casos que se relacionan de entrada de niñas, niños y adolescentes que se relacionan con explotación sexual. Eso es algo que se está empezando siempre, o sea, a ver, es un fenómeno que no es de ahora, pero bueno, que nos están señalando con más fuerza. Y lo mismo, y relacionado en cierta manera, y ahí como que te termino la foto grande, lo que tiene que ver con las salidas no autorizadas. Es decir, como cualquier adolescente en uno de estos centros, tú podés, es como que fuera tu casa y tú no estás ahí penado. Digo, claro. Tú por lo tanto podés salir. Pero el tema es cuando no volvés. Y en la no vuelta, lo que vemos es que faltan protocolos que permitan un real seguimiento del caso, como para que digamos, un adolescente no esté fuera durante días, semanas, ver meses, con lo que eso supone como posible, a partir de ahí entran los problemas justamente de explotación sexual, los problemas de consumo, etcétera. Claro. Eso es como el panorama muy grueso. Claro, cuando tú venís hablando, casi te interrumpo porque se me vino enseguida la idea de la participación de muchos adolescentes como hoy distribuidores de organizaciones que tienen que ver con el narcotráfico y no precisamente los chiquilines de INAU, sino se ve en todo el universo de adolescentes. Entonces, tal vez sea también un motivo de, bueno, este chiquilín no tiene el papá o la mamá o un adulto responsable, estén más en la mira de este tipo de organizaciones, tanto de explotación sexual como de distribución del narcotráfico, ¿no? Del menudeo. Sí, sí. Entonces lo primero que se me ocurrió, y claro, vaya si uno te entra a escuchar y se da cuenta, ese chiquilín va al liceo y vuelve, esa chiquilina va a estudiar o a alguna actividad deportiva y vuelve, pero en el camino tampoco lo sigue un dron. No, tampoco hay claro. una cuestión de vigilancia permanente. A ver, va muy en la línea de lo que tú decís. O sea, partamos de la base que estos niños, niñas y adolescentes son víctimas. Sí, claro. Son víctimas. Sí, sí. O sea, viven una situación, muchas veces familiar, que ellos donde sus derechos fueron vulnerados. Entonces, sí, al ser víctima es más factible, claro, que en otros casos, claro, de que se le acerquen. Claro. Bueno, entonces
Eso hay que trabajarlo y eso, a ver, no debe de suceder cuando está bajo protección del Estado. Claro. Esos son desafíos, porque a veces sucede. Y yo me refería porque muchas veces vienen de zonas donde ha copado el narcotráfico y tiene un montón de gente reclutada. Por ahí vienen de las mismas zonas. Sí, ahí no te lo sé decir, o sea, los datos no los tengo, claro. Pero en términos generales sí son jóvenes que están, o sea, son más vulnerables. Por ende, al ser más vulnerables, existe un hecho que es así, o sea, más posibilidades de explotación sexual, más posibilidades de trata, más posibilidades de consumo de drogas. Tal vez yo cometo el pecado de prejuzgar, y creo que porque vive en el Cordón, en Montevideo o en Pocitos, no le va a suceder, y si vive en Marconi o acá en un barrio de periférico de nuestra ciudad, va a tener acceso a eso. Pero no está mal lo que vos decís, porque a ver, en un caso tú tenés una red de protección familiar, posiblemente te puede pasar que tenés una red de protección familiar o una red en general que te sostiene más. En este caso no tienen esa red, o esa red falla mucho, o esa red está en situaciones similares. Entonces la posibilidad digamos, de que sea vulnerado una vez más uno de sus derechos no es baja. Por eso el Estado, desde sus diferentes servicios, tiene que prestar particular atención y prevenir eso. Y en cuanto a la salud mental, ¿cómo funciona? Porque tú me decías que son varias instituciones que participan según transcurre la vida de ese adolescente, la educación, la salud, en fin, hasta la infraestructura, sino porque... estamos en una sociedad donde tenemos un alto índice de suicidio en jóvenes, y contamos los suicidios que nos enteramos porque ciudad más pequeña nos enteramos que es la sobrina de él o el hijo de aquel, pero a nivel de chicos institucionalizados, y tampoco vemos los que hacen el intento varias veces y se van deteriorando más física y psicológicamente. ¿Cómo está ese tema? No porque me des estadística de resultados, sino en cuanto a la prevención y a la protección. Bien. Acá, bueno, es uno de los temas que subrayamos, así como te decía, digamos, lo que tiene que ver con la atención en salud en general es buena, o sea, le llega a tiempo, etcétera. Si hablamos de el cuidado en salud mental, ahí los resultados, los desafíos son más importantes. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el acceso a la atención con el prestador de salud que le toque, llámese ACE la mayor parte de las veces, u otro, o el acceso a cupos cuando tienen que tener alguna atención especializada en una clínica de atención, se demoran o no están o demoran bastante tiempo. Entonces ahí hay un déficit en una población que es especialmente vulnerable, y que por lo tanto tiene algunas, digamos, hay problemas o desafíos relacionados con la salud mental que son importantes. Y lo mismo te ocurre con el tema de las adicciones, es decir, los jóvenes que están, o las jóvenes que están en estos centros, suelen haber situaciones de consumo problemático de droga, y entonces tienen que tener la posibilidad o de tener un tratamiento ambulatorio, eso sucede más o menos bien, o si no, tienen que ser derivados a algún centro especializado, o derivados cuando hay algún episodio agudo, tienen que ir hasta Montevideo como forma de lograr que pueda haber una real desintoxicación, y eso plantea algunas dificultades. Sí, es desafiante. O sea, lo vemos justamente como de las cosas sobre las cuales hay que trabajar más. Bien, una vez que se hizo la evaluación hace 10 años, y porque se está volviendo a llevar adelante ahora, ¿en qué cambió de la evaluación previo a la evaluación anterior, y qué encuentran ustedes hoy para mejorar? A ver, capaz que es mucho, ¿no? 10 años es una ventana muy grande. No, bueno, pero por lo menos te puedo dar los titulares generales. O sea, en términos generales, lo que nosotros vemos respecto a la población que está bajo la protección del INAU, los niños, niñas y adolescentes, es que los desafíos persisten, ya son de muy larga data los desafíos que hay, no corresponden a una administración de gobierno o a la otra. Se han hecho, cada una ha intentado hacer mejoras y las ha logrado con programas específicos, pero los desafíos, los grandes, siguen siendo más o menos los mismos, ¿de acuerdo? Yo me refiero porque lamentablemente el presupuesto es dinero, sí. Traducido todo eso en dinero, sí. Y muchas veces
como hemos visto en diferentes instituciones, se recorta o no alcanza o no es suficiente o no se aplica equitativamente y en fin, según la región, según la situación, según se va dando. En este caso, ¿se puede contemplar el universo entero? Nosotros no hicimos un estudio del presupuesto. Lo que sí le podemos decir son las dos primeras cosas que yo les señalaba, que es por un lado que los niños, niñas y adolescentes que están bajo los centros aumenta, la cantidad sigue aumentando, y no así la cantidad de funcionarios especializados para tratarlos. O sea, no sé si es solo un tema de presupuesto, yo ahí no me animo a meterme, pero sí que hay un tema de que se tiene que repensar algunas cosas. Claro, yo me refería al tema del presupuesto porque lo asociaba con, en fin, las cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo el sindicato de ADEON y el presupuesto de la Intendencia, y el rubro cero, y los cargos y las cosas. Pero mirándolo desde su punto de vista de que muchas veces traducís el presupuesto en dinero, pero a su vez... me parece que por lo que vos decías que faltan técnicos, me da esa sensación, faltan salarios o falta rubro para, si no sería muy fácil, llamado, más técnicos, y van creciendo la cantidad de chiquilines, vamos poblando gente y vamos agregándole pero casas. Claro, pero esa no es la idea. Claro, pero técnicamente ahí voy, es la idea. Claro, técnicamente esa no tiene que ser la idea. La idea tiene que ser, uno, de que el Estado pueda actuar, o sea, que se pueda actuar de forma tal de que ningún niño llegue a necesitar estar dentro del sistema. Te entendiste clarito, porque iba a llegar a eso. Porque tampoco clarísimo. Es cuestión de decir, ante cualquier duda... No, lo mismo con las cárceles, si no seguimos haciendo cárceles. Ahí está. No, está claro que no. Si bien no es comparable, porque estamos dos poblaciones totalmente diferentes, pero como para entender el razonamiento. Estamos de acuerdo. Yo quería llegar ahí, porque si no es muy fácil. Seguimos poniendo dinero no es la idea. Y ponemos 3 técnicos para cada chiquilín y lo seguimos y lo acompañamos a todos lados. Y aparte la idea y la importancia también de poder contar con técnicos es justamente la de intentar de que si un joven o un niño, una niña, un adolescente entra al sistema, que tenga todo el apoyo máximo posible profesional como para rápidamente trabajar también con su familia y que rápidamente, o sea, que no quede institucionalizado hasta sus 18 años. Esa es la idea. Y la pregunta que venía atrás de todo esto, y el después. Porque por los 18 años vos lo tenés con 3 técnicos, con todas las necesidades cubiertas, con casi en una burbuja, y la vida real se lo pasa por arriba. Sí, digamos que no es una burbuja estar en un centro 24 horas del INAU, es una burbuja nada agradable. No, desde la propuesta que yo te decía, si fuera todo solamente presupuestal, es fácil, le ponemos 3 técnicos por chiquilín, le pintamos el cuarto del color que quiera, lo llevamos a... A eso me refería. O sea, con cada técnico, o sea, cuando nosotros hablamos de la necesidad de dotar de recursos técnicos adecuados, o sea, estamos hablando de que que puedan trabajar mucho más cuando están en residencia, pero después con la revinculación familiar. Claro. Hay que reconstruir algo ahí, hay algo que se rompió, por lo cual intervino un juez o administrativamente se decidió separar, y ahí hay que reconstruir. Pero bueno, eso es un tema a trabajar que también es de larga data. Recién estaba escuchando, estábamos haciendo la apertura de la actividad, y la persona que vino por UNICEF decía: vemos que siguen creciendo los números de niñas, niños y adolescentes desde el año 1934, es decir, cuando se creó el sistema. Claro. Es algo que no estamos sabiendo manejar. En un país que somos 3,5 millones desde que nacimos. Claro, y no estamos sabiendo, no estamos encontrando totalmente el modelo. O sea, sí estamos separando, pero no estamos encontrando el modelo para que eso no suceda, o para que no siga aumentando por lo menos el número de niños. Y en números, que estén aumentando los niños, ¿es malo porque aparecen nuevos o significa de que antes ni siquiera estaban institucionalizados y estaban a la vera de Dios? Claro, eso es posiblemente hay una combinación de ambas cosas. Posiblemente, no lo sé, acá estoy hablando más desde el sentido común. Pero digo, pues no lo tengo no forma parte de lo que es este informe. Soy experto en sacarte de tema, Soy experto en sacar a las personas. Pero está bien, pero hablando del sentido común o del conocimiento global. O sea, probablemente hay una parte que es que hay mayor captación de casos, pero probablemente hay otra parte en la cual hay situaciones que son más complicadas que antaño. Son las dos cosas seguramente. Yo me pongo a pensar en el trabajo infantil, que hoy está regulado de otra manera, y antes por ahí un chiquilín trabajaba en una, vaya a saber qué, y vivía en una pesita en el fondo, porque como tenía trabajo y le daban un pesito y le daban de comer, entonces la institución era laburar 20 horas por día. Exacto. En
privado, público, el sistema que vos le quieras, desde el punto de vista que lo quieras ver. Sí, pero sí, sí. entonces, claro, hoy por hoy es ganar algún derecho hace de que quedes más expuesto a esta estadística que yo planteaba. Sí, no, porque también sí, por una parte, pero por otra parte hay situaciones que son de la situación que tú me describís, que era una clásica situación Sí, de claro. hace algunas decenas de años. Hay situaciones ahora que son de alta complejidad, que pueden tener que ver con familias que no logran sostener, o sea, podemos estar hablando, ahí tú me hablas de un joven o un adolescente que trabaja, claro. acá tú puedes estar hablando de un niño de 4 o 5 años, digo, con una familia atrás que no logra sostener, donde hay bastante regularmente una mujer sola que sostiene, que intenta sostener, donde puede haber problemas de consumo de consumo de drogas, donde puede haber problemas de salud mental. Entonces, las historias se entran a complicar en cierta manera respecto a esas historias clásicas que uno tiene en mente y que trae como puede ser la que estás tú ahora. Claro, no, aparte lo traemos como una cuestión que estaba naturalizado hace muchos totalmente. años. Ahora Entonces, sería impensable. El criado por la familia tal, por no sabía si era mucama, hija, no sabías qué era porque era parte de... pero la veías laburar, eso estaba en la tapa del libro. Entonces, por eso me parecía a mí que esta cuestión de que los 18 años, cómo llegan estos chiquilines, estas chiquilinas, a los 18 años a ser abandonar el sistema, porque digo, ¿cómo es la transición? Porque si se mejora todo este proceso, llegan con herramientas, con ciertas experiencias para poder salir a la vida que nosotros conocemos, recuperando un montón de derechos, pero a su vez también dejando muy tempranamente para lo que es yo que tengo dos adolescentes de uno de 29 y una de 26 claro, esa cuestión, claro, ¿viste? De que son estamos otras encima, realidades de vida también, claro, que son estamos, otras realidades claro, de vida, ¿viste? Que ya uno vive solo hace un tiempo, pero estamos siempre como tratando de ver que no falte nada o que no le suceda nada, porque yo qué sé, capaz que somos súper sobreprotectores, pero desde este punto de vista, pongo un ejemplo de mi familia para no involucrar a nadie, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a un chiquilín que a los 18 años, estos dos míos, ni soñar de depender de ellos mismos, ¿me entendés? Sí. ¿Cómo llegan estos chiquilines a esa etapa, tomando en cuenta todo esto que está sucediendo? Un enorme desafío. Está perfecto. Yo me lo imagino lo que pasa. Yo me pongo la idea. Desafío. Claro. Y nada, a los 18, o sea, todas las historias son muy diferentes, o sea, en el mundo ideal suponemos que bueno, que pudieron proseguir los estudios, que por lo menos pudieron hacer alguna profesión o terminar el liceo, y bueno, que tienen algunas herramientas para salir a trabajar. Pero no hay, digamos, un INAU de la transición. Ahí está. Eso no existe, el INAU de la transición. O sea, se intenta, por supuesto, desde cada centro acompañar lo mejor posible, pero los 18 son los 18. Claro. Y ahí sí, no es simple. Eso pasa en muchos ámbitos donde no se piensa siempre, no es que no se piensa, porque sería muy cruel decir eso, digo, claro, pero es muy difícil poner en pie un sistema de transición que supondría como una especie de acompañamiento menor entre los 18 y pongamos los 21, 22, algo. X número. Bueno, eso no es así, es en el antes que hay que trabajarlo. Claro, por eso. Y en tratar de lo más rápido posible de hacer esta reunificación familiar. O sea, el que puedan, el tránsito, claro, el tránsito por los centros sea del menor tiempo posible, y que en realidad sirva para solucionar la dificultad por la cual un juez decidió que ese niño o que ese adolescente iba a ir ahí, y corregir, o sea, lo no deseable es que sean años adentro. Claro. Ni hablar. Yo hablaría toda la tarde, porque me apasiona, me apasiona estos temas, y me pongo a poner ejemplos, ya me involucro a mis hijos y a lo que veo. Pero, por ejemplo, acá en Minas, puntualmente, me ha tocado conocer a 2 o 3 chiquilines que
estaban, hicieron su infancia en el INAU, y algunos, uno siguió en el ejército con el éxito de lo laboral y lo deportivo, porque competía. Otro sé que trabaja en una institución privada y en un comercio y bárbaro, y otro niño se fue de aquí de Lebarno. Son los tres casos puntuales. Sí. Uno se fue con una madrina, que si bien no era su familia directa, era así yo creo que el padrino y la madrina son esos amigos o ese familiar no tan directo que le confías el futuro de tus hijos, por lo menos tradicionalmente. Y él me contaba que él estaba deseando tener los 18 años para ir a ayudar, y recuerdo que él me contaba que él había recibido un dinero que tenía que ver con la asignación familiar, no sé, que era medio junto. Dice, lo primero que hice fue, madrina, bueno, ¿con esto qué hacemos? ¿Qué emprendemos? ¿Qué hacemos? Claro. Y los involucró, y está bárbaro. Claro, si le toca alguna prestación, lo que hacen es que se acumula y se le da a los 18, y las asignaciones familiares suele ser la que le dan. Claro, exactamente. Y me pareció genial, porque ya venía fortalecido desde su salud mental y la actitud, el vínculo externo, ¿no? Una familia que lo... y cierto recurso económico un centro del INAU que trabajó muy bien con cualquiera de esos tres, porque cualquiera de esas tres historias son historias de éxito. Sí, claro. Y son muy lindas y hablan muy bien de lo que hizo en su momento en esos casos el INAU. Tampoco conozco de las otras como para ponerla para contraponer, ¿no? Si conociera alguna, no me cuesta nada ponerla para contraponer, pero me pasa de que a veces uno recorre todo eso desde la actividad que tengo, desde el conocimiento o desde el prejuicio, ¿no? Y te encontrás con cosas que el chiquito, yo vivo pegado a un cuartel, entonces se daba también ese que él me decía, dice, es más o menos lo mismo, lo único que me hacen madrugar y me hacen hacer ejercicio, cosas, pero más o menos lo mismo. Y estaba contentazo porque tenía su cama, su lugar, y la gente, y al principio está con cierta como que pasó de una institución a otra, como con cierta transición siempre más. Después conversábamos mucho, y claro, la vida militar le requería otra atención. Lógico. Pero se dan casos que son buenos. Por supuesto que sí. Y en este caso conozco tres bárbaros. El que trabaja en un comercio de minas, creo que tiene que ver con algún también vínculo con alguien que lo vinculó. O sea, como que siempre hay un tercero ayudando. Entonces me parece que está bueno también que lleguen a los 18 con bien fortalecidos, con las mayores chances fundamental, posibles. A ver, queda claro de que no estamos hablando nosotros de acá, ni vimos tampoco en las fotos una historia de no éxito. Claro. Lo que simplemente nuestro trabajo es señalar aquellas posibles debilidades, justamente para prevenir que no ocurran malas, digamos que evitar el máximo posible la vulneración de los derechos. Eso no quiere decir que no haya muchas historias de éxito, individuales como tú las contás, y ahí atrás de eso hay todo un sistema que hace su mejor esfuerzo para funcionar y apuntalar y asegurar el cumplimiento de los derechos. Nosotros lo que tenemos que señalar es, bueno, dentro de todo esto, ¿dónde están los posibles puntos débiles sobre los cuales hay que trabajar para evitar que se den situaciones de vulneración? Y muchas veces se da también que funcionarios que no están a cargo de eso, sí, por empatía, terminan dando una mano y generando vínculos para que los chicos sí, puede ser ahí, no, pero por eso digo, logren. Pero también sabemos que hay funcionarios que se la hacen ven a cuadritos, los chiquilines, también por la no empatía. Ahí y te enterás como... si sucede, entonces como que está bueno el trabajo de ustedes, y ahí aquí lo que quiero llegar es que haya una guía, un instructivo, haya una inspección sin es una suerte de inspección lo que hacemos, porque es una inspección sin previo aviso para saber qué es lo que sucede, qué es lo que se puede corregir. Sí, porque entrevistamos a ver, te explico en cortito qué hacemos cuando vamos, ¿no? Porque yo te sigo reteniendo, No, pero no pasa nada, está bien. ¿Qué hacemos? Cuando llegamos a un centro 24 horas aquí, del INAU, ¿qué hacemos? O sea, viene un equipo donde normalmente puede haber una psicóloga, un asistente social, o sea, perfiles diferentes, y por ley nosotros tenemos derecho a todo, básicamente. O sea, podemos ver cualquier tipo de documento, de registro que haya en la institución, nos lo tienen que dar, podemos sacar fotos, nos entrevistamos y nos tienen que aceptar la entrevista con los director, los técnicos que trabajan y con los niños y los adolescentes,
podemos revisar los roperos, podemos pedir que abran lugares, o sea, lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, eso cuando lo hacemos nosotros ahora para esta zona, visitamos creo que un poco en el entorno del 70% de los centros, lo cual es un montón. Buen porcentaje. Claro, si a cada vez haces, levantás toda esa información y tú después lo llaman triangular. Si tú triangulás lo que te dice una niña, ponele, con lo que tú vistes a través de las fotos o inspeccionando, con lo que estaba escrito en los cuadernos, tú ahí podés llegar bastante, no es lo que se llama cuantitativo, es decir, tú no contabilizás, pero claro, tú desde lo cualitativo puedes darte cuenta de dónde pueden fallar las cosas. Y ahí es donde, desde una cosa muy colaborativa, porque esto no pretende ser sancionatorio, es colaborativo. Entonces, desde una cosa colaborativa, tú le decís a la contraparte, le decís a las autoridades, mirá, tal cosa no está funcionando, nosotros o puede llegar a no funcionar. Nosotros lo que te recomendamos desde nuestra óptica es esto y esto. Genial, me parece muy interesante. Yo creo que de este tema, por suerte la tecnología nos acerca a todos lados, podemos seguir conversando hasta cuando esté pronta esta evaluación a partir de todos los insumos que recogen hoy o cuando ustedes crean conveniente. Me parece muy interesante también que la Institución Nacional de Derechos Humanos esté presente en este medio de comunicación, informando, poniendo al día de todo lo que tiene que ver con las actividades, porque si hablamos de derechos humanos queremos saber en qué andamos. Queremos saber en qué podemos colaborar y cómo podemos hacer, no solamente reconocer, pero sino que sean beneficiarios de esos derechos los ciudadanos de nuestro departamento. Así que Jimena Fernández, presidenta, directora, ejerciendo la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, te agradecemos muchísimo la visita. A María, muchísimas gracias por hacer el contacto y ponernos ahí en primera persona para poder traerte para aquí. Y bueno, si quieren hasta pueden ser columnistas acá, no hay drama, nos encanta charlar. No sé si viste, vamos 40 minutos de charla, la flauta, no me di cuenta. en una entrevista de 20 ya la duplicamos, así que bienvenido todas las veces que quieran, que necesiten, y para nosotros es un honor recibirlos. Un placer y muchas gracias a la audiencia. Hasta la próxima. Hasta luego. Amigos, pasó por aquí Jimena Fernández, presidenta en ejercicio directora ejerciendo la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros vamos a una pausa y seguimos disfrutando la tarde aquí en la 98.5. Cargando. Salvando programación. Código de frecuencia 9.